En 1852, 3 hermanas negras nacieron en la esclavitud en una plantación de Luisiana. Eran trillizas idénticas y desde el instante en que llegaron, los amos no pudieron dominarlas. Las niñas nunca lloraron, nunca se quebraron bajo el látigo. En cambio, cantaban, y sus voces se extendían por la noche haciendo temblar las ventanas y llenando cada rincón de la plantación. Luego una noche, desaparecieron. El sótano quedó vacío, los diarios inconclusos, y las únicas palabras que quedaron atrás fueron estas. Caminaron juntas, tarareando mientras las llamas las seguían. Algunas historias estaban destinadas a ser borradas, pero los susurros sobreviven. Esta noche, desenterramos una de ellas, el caso impío de las trillizas de la plantación que los amos no pudieron controlar. En 1852, en el estado de Luisiana, se desarrolló un caso que nunca debió ser mencionado de nuevo. Se susurraba en las esquinas, se rayaba en los márgenes, se transmitía en tonos ahogados que llevaban más miedo que recuerdos. La historia de 3 hermanas nacidas juntas en cautiverio, que parecían resistir no solo sus cadenas, sino a los mismos hombres que las poseían. Se las llamaba trillizas, aunque ningún registro las nombrara. Se decía que se movían como una sola, respiraban como una, y tarareaban un sonido que inquietaba a todos los que lo oían. Y cuando desaparecieron, su ausencia fue tan profunda, tan inexplicable, que los amos mismos intentaron borrar las pruebas con fuego y silencio. Pero quedan fragmentos, y en esos fragmentos hay una verdad demasiado escalofriante para ignorarla. Las trillizas llegaron a este mundo bajo un manto de truenos. Su madre, ella misma esclavizada, dio a luz en una cabaña de madera estrecha que olía a tierra empapada por la lluvia y a sangre. Para cuando los llantos se apagaron, 3 hijas yacían envueltas en harapos, rostros idénticos brillando con el sudor de la supervivencia. Deberían haber sido celebradas como un milagro, pero los milagros no estaban permitidos en cadenas. Para los capataces eran una advertencia, para el amo, una oportunidad, para su madre lo eran todo, y sin embargo, se las llevaron de sus brazos antes de que la sangre se secara. No las llevaron a los campos, donde otros niños jugaban y trabajaban, sino al sótano bajo la casa de la plantación Bayou Noir. Se decía que el amo creía que habían nacido para algo más que el trabajo. Quería saber por qué habían llegado juntas, por qué 3 habían emergido donde la naturaleza debería haber dado una. Y así las encerraron, sus vidas reducidas a estudio, sus voces a notas en un diario de un médico. Pero el sótano no las contuvo. Por las noches, su tarareo subía a través de las tablas del piso, llegando a los dormitorios de quienes fingían no oírlo. El sonido inquietaba a la casa, pero consolaba a los esclavizados que dormían en los barracones. Algunos afirmaban que las hermanas cantaban un himno de libertad. Otros creían que era una advertencia. Y a medida que pasaban los años, el sonido se hacía más fuerte hasta que una noche se detuvo. El sótano se encontró vacío, los diarios inconclusos, y las últimas palabras que alguien se atrevió a registrar fueron estas. Caminaron juntas, tarareando mientras las llamas las seguían. La historia comienza con una mujer cuyo nombre nunca se escribió, aunque su cuerpo cargaba el peso de innumerables historias. Estaba esclavizada, obligada a trabajar hasta que su vientre creció demasiado pesado para los campos, y cuando llegó su momento, no le dieron partera ni consuelo, solo una esquina de una cabaña de madera, y el conocimiento de que el dolor era solo suyo. Fue en esa esquina, en una noche iluminada por la tormenta en la primavera de 1852, que trajo al mundo no una niña, sino 3 hijas, 3 llantos idénticos que rompieron el silencio de la plantación Bayou Noir. Sus brazos las envolvieron con urgencia temblorosa, como si supiera que el momento sería fugaz. En susurros, les dio nombres que nadie más reconocería jamás. Isabel, Rosa, Luz, nombres como oraciones llevadas en su aliento, presionados en sus oídos antes de que las botas del capataz retumbaran en la puerta. Sabía que solo tenía instantes, y en esos instantes vertió en ellas todo lo que no podía darles en libertad, su amor, su protección, su esperanza desesperada. Pero no había milagros en la esclavitud. Los capataces miraron a las 3 niñas con sospecha. Las llamaron antinaturales, malditas, un signo de malas cosechas o algo peor. El amo, sin embargo, las miró con un hambre diferente. Niños idénticos eran raros, aún más entre los esclavizados. Para él no eran hijas ni hermanas ni humanas siquiera. Eran especímenes, curiosidades para estudiar, controlar y quizás vender por ganancia. Antes de que el sudor de la madre se secara, antes de que sus brazos memorizaran el peso de sus pequeños cuerpos, se llevaron a las trillizas. Sus gritos llenaron la cabaña, pero los gritos no importaban.
La silenciaron con amenazas, con el látigo, con el cruel recordatorio de que lo que salía de su cuerpo no le pertenecía. Las niñas, envueltas en tela áspera, fueron llevadas hacia la imponente casa que gobernaba todo. No entraron por las puertas principales ni por los pasillos pulidos. Las bajaron bajo ella, al sótano donde las paredes de piedra sudaban con humedad y las sombras nunca se levantaban. Allí las pusieron bajo llave y cerrojo, sus vidas marcadas no por nanas o familia, sino por el rasguño de plumas y la fría mirada de hombres que creían que la ciencia y la propiedad les daban poder sobre todas las cosas. Sin embargo, desde ese sótano, en sus primeras noches juntas, surgió un sonido que ningún látigo podía acallar. 3 voces suaves y firmes tarareando en unísono. Los amos se removían inquietos en sus camas. Los esclavizados pausaban sus oraciones, y ya había comenzado una historia que las cadenas solas no podían contener. Desde el principio, las trillizas de Bayou Noir no se mencionaban en tonos ordinarios. Su existencia misma era un susurro cargado de miedo, maravilla e incredulidad. Entre los esclavizados su nacimiento se veía como una señal, aunque lo que significaba dependía de quién hablara. Algunos susurraban que las 3 niñas eran un regalo de Dios, nacidas para romper cadenas que ningún hierro podía sostener. Otros creían que estaban marcadas por espíritus más antiguos que cualquier Biblia traída a la plantación. Su madre, callada y vigilante, nunca discutía ninguna visión, simplemente presionaba sus labios en sus frentes y las llamaba por los nombres que solo ella conocía, negándose a dejar que su humanidad se tragara en supersticiones. Para los capataces, las hermanas eran algo completamente diferente. Hablaban de maldiciones en la noche, murmuraban de presagios extraños y la mala fortuna del amo. Se decía que cuando nacieron las trillizas, los perros de casa se negaron a salir, gimiendo al borde del bosque como si olieran algo antinatural. La cosecha de algodón ese año se marchitó en los campos, golpeada por una plaga. Hombres con poder y miedo en igual medida miraban a 3 niños pequeños, y solo veían una sombra sobre sus profecías. El amo mismo se negaba a llamarlo maldición. Veía en las hermanas no fatalidad, sino oportunidad. Trillizas idénticas eran raras, recordaba a los capataces, aún más en cautiverio. A sus ojos eran una posesión única, una anomalía viva que podría ganarle reputación, dinero, quizás un lugar en los diarios de hombres respetados. Y así llamó a médicos de la ciudad, hombres que llevaban maletines de cuero y libros manchados de tinta, para ver qué se podía aprender de 3 hijas nacidas de una madre en cadenas. Pero lo que inquietaba a todos no era su parecido, ni su silencio, sino el sonido que hacían juntas. Tarde en la noche, cuando las linternas ardían bajas y el viento se enroscaba en las esquinas de la casa de la plantación, su tarareo subía del sótano. No era una melodía enseñada por mano o voz, era algo más antiguo, tejido entre ellas tan naturalmente como el aliento. Se colaba bajo las puertas, a través de grietas en el piso, hacia el aire nocturno donde tanto amo como esclavo podían oírlo, y cuando lo hacían, incluso los hombres más audaces se ponían inquietos. Los niños se tapaban los oídos, las madres abrazaban más fuerte a sus infantes, los capataces bebían más de lo usual. El sonido llevaba algo no dicho, algo inexplicable, y aunque nadie lo admitiría en voz alta, las trillizas ya no eran solo niños, eran un presagio, y los presagios exigen ser temidos. Bajo la casa de la plantación Bayou Noir había un sótano al que pocos se atrevían a entrar voluntariamente. El aire allí siempre era húmedo, cargado con olor a tierra, moho y podredumbre. Las paredes de piedra lloraban con condensación, manchadas por años de negligencia. Las ratas correteaban en las esquinas, sus garras rascando el silencio, y las linternas daban solo un brillo débil contra las sombras que parecían espesarse en lugar de desvanecerse. Este era el lugar a donde llevaron a las trillizas, no para criarlas entre otros niños, no para aprender los ritmos del trabajo en los campos, sino para contenerlas, estudiarlas y ocultarlas. Su madre suplicaba por ellas en susurros, ofrecía amamantarlas, cuidarlas, tomar cargas extras si solo pudiera estar con sus hijas, pero sus ruegos caían en corazones de piedra. El amo ordenó que las mantuvieran abajo, lejos de los demás, lejos del peligro de que la superstición se extendiera por los barracones. Allí, dijo, serían vigiladas adecuadamente, sus vidas convertidas en conocimiento que pudiera registrarse y controlarse. El sótano se convirtió en su mundo. Las trillizas dormían en camas de paja, sus pequeños cuerpos envueltos en mantas raídas, destinadas más a mantener la humedad lejos de sus huesos que a dar consuelo. Su comida llegaba en tazones de madera, a menudo fría, entregada sin palabras. Aprendieron a moverse en las sombras, a jugar en silencio,
a encontrar las manos de las otras en la oscuridad cuando las linternas se apagaban. Crecieron en aislamiento, pero nunca parecieron tenerle miedo. Quienes se veían forzados a bajar al sótano regresaban con historias extrañas. Una sirvienta de la casa confesó que cuando dejaba los tazones en la puerta, oía el sonido de 3 voces detrás. No hablando, no llorando, sino tarareando. El sonido era firme, bajo e inquietante, resonando extrañamente contra la piedra hasta que parecía venir de todas partes a la vez. Algunos juraban que hacía vibrar el aire mismo. Incluso los médicos que venían a observar a las hermanas no podían ignorarlo. Notaban su apariencia idéntica, la forma en que se movían juntas, cómo sus miradas caían en el mismo punto, como si sus mentes fueran una. Pero lo que escribían con más palabras cargadas de inquietud era el sonido. No podían describirlo adecuadamente, solo que las inquietaba, que persistía en sus oídos mucho después de subir las escaleras del sótano. Y así, el sótano, una vez un espacio olvidado bajo la casa del amo, se convirtió en un lugar donde nadie deseaba demorarse. El tarareo lo llenaba noche tras noche hasta que parecía menos una prisión y más un recipiente, uno que contenía no 3 niños, sino algo más grande que cualquier cadena pudiera atar. Al principio, el sonido parecía inofensivo, un tarareo suave, como el que una madre hace para calmar a su hijo. Pero las trillizas de Bayou Noir no tenían brazos de madre, ni cuna que seguir. Las notas que llevaban venían de ninguna parte que alguien pudiera explicar. 3 niñas pequeñas encerradas en un sótano, produciendo tonos tan perfectamente en armonía, que era imposible creer que no les hubieran enseñado. Era música sin palabras, firme y baja, y una vez que comenzaba, no se detenía. Los esclavizados que trabajaban en los barracones decían que el sonido se filtraba a través del suelo mismo, colándose bajo tablas y paredes hasta llegarles por la noche. Para algunos traía consuelo, como una oración envolviendo su sueño. Para otros removía inquietud, un recordatorio de que algo en este mundo no estaba como debía ser. Unos pocos susurraban que las trillizas estaban tocadas por espíritus más antiguos que las cadenas que las ataban, que su canción no estaba destinada a oídos de hombres. Los amos, sin embargo, sentían algo completamente diferente. Cuando el tarareo llegaba a sus habitaciones no podían descansar, arañaba los bordes de su sueño, hacía que sus corazones latieran rápido en sus pechos, enviaban hombres abajo para silenciar a las niñas, pero no importaba cuán dura fuera la orden, cuán cruel el castigo, el sonido continuaba. No era alto, no desafiante, pero era inquebrantable. Eso más que nada los inquietaba. Los médicos intentaron racionalizarlo. Escribían en sus diarios de mimetismo nervioso, de instinto compartido, de la peculiar habilidad de las hermanas para influir en el comportamiento de las otras. Pero sus palabras flaqueaban a medida que pasaban las noches. Algunos comenzaban a oír el tarareo incluso lejos del sótano. Otros admitían en privado que el sonido los seguía a sus sueños, donde crecía más fuerte, llenando pasillos y corredores vacíos al despertar. Para los niños esclavizados, era diferente aún. Afirmaban que si escuchabas de cerca, el tarareo de las trillizas llevaba algo debajo, no solo sonido sino significado. Algunos juraban soñar con lugares más allá de los campos, ríos que llevaban a la libertad, rostros que nunca habían visto, pero de alguna forma reconocían. Era como si las hermanas cantaran un mapa, uno demasiado peligroso para decir en voz alta. Fuera lo que fuera, el sonido se volvió imposible de ignorar. Acechaba las noches, persistía en las mañanas, y se grababa en cada mente de Bayou Noir. Y aunque nadie lo admitía abiertamente, una verdad se hacía clara. Los amos podían poseer sus cuerpos, pero no su canción. Con el tiempo el amo de Bayou Noir se volvió inquieto. Sus capataces murmuraban de maldiciones. Sus sirvientes susurraban de espíritus, y aún así las trillizas prosperaban en las sombras de su sótano. Para él eran más que niños. Eran una curiosidad demasiado rara para desperdiciarla. Y así envió por médicos de la ciudad, hombres vestidos con abrigos negros y maletines de cuero, llenos de instrumentos relucientes de acero. Estos hombres se enorgullecían de la ciencia, de la observación, de pelar los misterios de la naturaleza como se pela la piel de una fruta. Cuando bajaban al sótano, sus plumas rasgaban furiosamente contra sus libros. Medían las cabezas de las niñas con calibradores, comparaban la simetría de sus extremidades, notaban la extraña unidad en sus movimientos. Abrían sus bocas, revisaban sus ojos, escuchaban sus pequeños corazones latiendo en un ritmo casi perfecto. Uno escribió que era como si las 3 compartieran un pulso solo. Otro las describió como inquietantemente idénticas en cuerpo y comportamiento, pero ninguna de sus medidas podía explicar el sonido. Los médicos llegaron con la arrogancia de la razón, pero para su segunda noche esa arrogancia comenzó a temblar.
Escribían de oír el tarareo en el sótano, cómo subía y bajaba sin patrón obvio, cómo crecía más fuerte cuando intentaban separar a las niñas, cómo llenaba el aire como una vibración más que una voz. Intentaron silenciarlo, ordenando a las trillizas que pararan, incluso amenazándolas, pero el tarareo persistía, bajo y firme, como si las hermanas respondieran solo a su propio mando. Algunos de los médicos comenzaron a perder el sueño. Confesaban en notas privadas que el tarareo los seguía de regreso a sus alojamientos, resonando en sus oídos mucho después de dejar los terrenos de la plantación. Unos pocos describían visiones, sueños de agua, de cadenas rompiéndose, de fuego en la oscuridad. No los compartían abiertamente. Admitirlo era invitar al ridículo, pero en sus diarios garabateaban apresuradamente entre líneas de medidas. La verdad se filtraba. Al final de su visita, los médicos no tenían respuestas. Sus libros estaban gruesos con números, bocetos y palabras que flaqueaban en incertidumbre. Un diario terminaba a mitad de oración, la tinta arrastrándose por la página como si la mano que sostenía la pluma hubiera sido detenida por algo invisible. Cuando los hombres dejaron Bayou Noir, llevaron sus maletines pero no la paz. El sonido persistía como siempre, atado no al papel, sino a las 3 niñas pequeñas que no se dejarían silenciar. No todos los que oían el sonido se apartaban de él. En los barracones donde las familias se acurrucaban después de días de labor, los niños esclavizados comenzaron a susurrar de las hermanas en el sótano. Al principio hablaban de miedo, cómo el tarareo se colaba bajo las tablas y se arrastraba a sus sueños, cómo hacía que la noche pareciera viva. Pero con el tiempo el miedo dio paso a la fascinación. Algunos juraban que si cerrabas los ojos, el sonido te llevaba más allá de la plantación, a través del río, a lugares donde ningún capataz podía seguir. Los niños comenzaron a escabullirse más cerca cuando podían, demorándose cerca de las pesadas puertas del sótano, mientras fingían traer agua o barrer los pasillos. Presionaban sus oídos contra la madera, escuchando la armonía inusual dentro, y más de una vez afirmaban que las hermanas parecían saber que estaban allí. El tarareo se hinchaba, cambiando de tono, como reconociendo la presencia de pequeños oyentes al otro lado. Unos pocos decían que incluso oían palabras ocultas bajo los tonos, sílabas demasiado suaves para entender, pero demasiado deliberadas para ser accidente. Un niño no mayor de 10 años contó de un sueño que le volvía noche tras noche. En él estaba al borde de los campos de algodón, las trillizas ante él, sus pequeñas manos entrelazadas. Señalaban hacia la línea de árboles donde el bosque crecía espeso y oscuro. Él las seguía, y en el sueño siempre despertaba justo al llegar al borde del río. Se lo confesó a su madre, quien lo calló rápido, porque tal charla era peligrosa. Pero en los barracones el cuento se extendió, y pronto otros afirmaban haber visto la misma visión. Los adultos advertían a sus niños no demorarse cerca del sótano, no tentar al destino, no arriesgar la ira del amo. Pero los niños siempre se han sentido atraídos por los misterios, y las trillizas eran un misterio que ninguna advertencia podía borrar. Para los jóvenes se convirtieron en figuras tanto terroríficas como sagradas. Hermanas que no tenían cadenas más que las en que nacieron, hermanas cuyas voces tenían la forma de algo más grande que el miedo. Para los esclavizados, los susurros de esperanza y rebelión a menudo se aplastaban antes de echar raíces. Pero el tarareo de las trillizas se extendía como semillas en la oscuridad, brotando en los sueños de quienes escuchaban. Y aunque los adultos intentaban enterrar tales historias, no podían enterrar el sonido mismo. Se filtraba, persistía, y crecía más fuerte con cada noche que pasaba. El amo no podía tolerar lo que no podía controlar. El tarareo inquietaba sus noches, inquietaba a los médicos, inquietaba a los capataces que bebían más pesado cada semana, y así ordenó silencio. Las trillizas debían romperse como se había roto a otros, a través del hambre, del dolor, del miedo. Creía que si las hacían sufrir lo suficiente, la extraña armonía que acechaba la casa se desvanecería en nada. Al principio vino la inanición. Sus tazones se retuvieron por días, su paja se quitó para que yacieran en piedra desnuda. Pero cuando los sirvientes bajaban a revisarlas, las niñas no lloraban, sus voces no flaqueaban. En cambio, el tarareo continuaba, quizás más suave pero firme, como si la ausencia de comida solo fortaleciera el lazo que las mantenía enteras. Luego vino el látigo. El capataz que lo llevó abajo regresó pálido y tembloroso. Reportó que no importaba cuán fuerte las golpeara. Las niñas no gritaban, se aferraban de las manos una a la otra, y sus voces crecían más altas, tejiéndose en un sonido que hacía que su brazo flaqueara a mitad del golpe. Juró que la luz de la linterna se atenuaba con cada azote,
parpadeando hasta que el sótano casi se tragaba en oscuridad. Cuando regresó a la superficie, sus manos temblaban demasiado para sostener su bebida. Los castigos escalaron. Se probó el aislamiento, separando a las hermanas en esquinas diferentes del sótano, encerrándolas aparte con cadenas pesadas. Pero incluso entonces el tarareo persistía. Venía de 3 direcciones a la vez, cada voz llevando la misma nota, hasta que el aire mismo parecía vibrar con su desafío. Quienes escuchaban demasiado tiempo afirmaban que sus huesos temblaban con él, como si el sonido se hubiera hundido en la médula. El amo se enfurecía. Los capataces temían. ¿De qué servía un látigo si no rompía? ¿De qué servía el hambre si no doblegaba la voluntad? En su silencio, en su negativa a gemir, las trillizas habían mostrado una fuerza mayor que la crueldad de cualquier hombre, y aunque eran niños encerrados en un sótano sin libertad ni futuro prometido, ya habían cometido el acto que ningún cuerpo esclavizado debía cometer. Habían resistido, y la resistencia, incluso susurrada en la oscuridad, es más aterradora para un amo que cualquier maldición. El verano de 1853 trajo tormentas que parecían partir los cielos mismos. Nubes rodaban pesadas y negras, rayos tallando cicatrices irregulares en el cielo nocturno. La gente de Bayou Noir había visto tormentas antes, pero estas eran diferentes. Llegaban sin aviso, rápidas y violentas, como si se conjuraran del aire mismo. Y cada vez que el trueno retumbaba, quienes escuchaban de cerca juraban oír el tarareo de las trillizas elevarse para encontrarse con él. Una noche, cuando la tormenta golpeó más fuerte, el sonido se extendió más lejos que nunca. El sótano parecía temblar con él, las piedras vibrando como si algo bajo la tierra quisiera liberarse. Los sirvientes reportaban que las linternas en los pasillos parpadeaban al ritmo del tarareo. En los barracones, las madres callaban a sus niños orando en voz baja. Los capataces apretaban sus rifles, pero sus manos temblaban mientras el coro de voces se entretejía con el rugido de la tormenta afuera. Y entonces vino el rayo, un golpe tan cerca de la casa de la plantación que las fundaciones mismas gimieron, ventanas retumbaron, vidrios se astillaron y sobre todo, el tarareo de las trillizas surgió en una armonía que ningún oído humano podría haber arreglado. Era como si el trueno y las voces se hablaran, haciéndose eco una de la otra en una comunión prohibida. El amo intentó descartarlo como coincidencia, pero el miedo ya había echado raíces. Ordenó que las puertas del sótano se atrancaran más fuerte, guardias apostados incluso durante la tormenta. Pero los hombres allí confesaron después que no podían mantener sus puestos por mucho tiempo. El tarareo unido al crack del trueno se volvía insoportable. Un guardia juró que el sonido se arrastraba a su pecho y hacía que su corazón tropezara fuera de ritmo. Otro afirmó que el rayo iluminaba 3 figuras en la ventana del sótano, aunque no existía ventana. Después de esa noche, los susurros se extendieron como fuego salvaje. Entre los esclavizados, algunos creían que las hermanas no estaban malditas, sino elegidas, atadas a fuerzas mayores que las cadenas, fuerzas que se movían con las nubes y las tormentas mismas. Otros temían lo que tal poder significaba, porque un poder que inquietaba a los amos era peligroso para todos. Los amos, mientras tanto, se volvían más desesperados. La tormenta no había roto a las hermanas, ni el látigo, ni el hambre. Su tarareo solo crecía más alto, más insistente, como alimentado por cada intento de silenciarlo. Y ahora, con los cielos respondiendo en fuego y trueno, incluso quienes una vez se burlaban, comenzaban a preguntarse si Bayou Noir albergaba no 3 niños, sino 3 presagios nacidos de la ira misma. Mientras las tormentas rugían afuera y el tarareo sacudía las paredes dentro, había un alma que cargaba el silencio más pesado de todos. Su madre. Su cuerpo las había parido. Sus manos las habían sostenido solo por momentos, y luego se fueron, robadas al sótano de Bayou Noir. Cada día pasaba por la gran casa, su pecho apretándose al imaginar a sus hijas debajo, solas en la humedad. Y sin embargo estaba impotente, sus ruegos desechados, sus lágrimas ignoradas, su voz aplastada bajo el peso de la propiedad. Aún así encontraba formas de alcanzarlas. Cuando la enviaban a las cocinas, se demoraba cerca de la puerta del sótano, presionando su palma contra la madera como si su toque pudiera filtrarse. En las raras noches que le permitían limpiar adentro, dejaba migajas de pan de maíz, retazos de tela, una oración susurrada en el aire que esperaba oyeran. Las trillizas nunca respondían con palabras, pero más de una vez, cuando su mano descansaba contra la puerta, el tarareo cambiaba, se profundizaba, como si supieran que su madre estaba allí. En los barracones hablaba poco de ellas. Nombrarlas en voz alta era arriesgar castigo. O peor,
invitar a alguien a repetir sus palabras donde oídos equivocados pudieran oír. En cambio, cargaba sus nombres en el corazón, susurrándolos solo cuando estaba segura de que nadie más escuchaba. Isabel, Rosa, Luz, cada nombre un hilo, tejido en sus oraciones nocturnas, atándola a ellas a través de la cruel distancia. Su duelo la tallaba en algo más pequeño, más callado, pero no la borraba. Otras madres en cautiverio a menudo enterraban a sus hijos con lágrimas, pero ella vivía cada día con sus hijas aún respirando lo suficientemente cerca para tocar, pero imposiblemente lejos. Ese duelo era una herida que nunca cerraba, sangrando en silencio mientras los meses se convertían en años. Temía lo que los amos querían de ellas, lo que los médicos registraban en sus libros, qué castigos soportaban en la oscuridad, pero en su corazón, un extraño destello de esperanza sobrevivía, porque ella también había oído el tarareo. Lo había sentido pasar por sus huesos, firme e inquebrantable, y aunque la helaba, aunque la aterrorizaba con lo que podría significar, también susurraba que sus hijas aún estaban juntas, aún inquebrantables, aún suyas. El sonido ya no era solo una nana en la oscuridad. Para 1854, quienes vivían en Bayou Noir comenzaron a hablar de él como una fuerza, un himno que se tejía a través del aire, negándose a ser silenciado. Lo que una vez fue suave y casi reconfortante ahora llevaba un filo más agudo. Inquietaba a los amos más con cada noche que pasaba, incluso mientras atraía a los esclavizados más cerca, atándolos en susurros y sueños que no se atrevían a decir en voz alta. El tarareo de las trillizas había crecido más fuerte, capas con tonos imposibles para voces tan pequeñas. Cuando respiraban juntas, el sonido se envolvía en sí mismo, subiendo y bajando como olas. A veces se construía tan firmemente que los oyentes juraban que presionaba contra las paredes, doblando las puertas del sótano. Otras veces bajaba a un casi silencio, tan bajo que se sentía en el pecho más que se oía. Siempre regresaba inquebrantable, un recordatorio de que ningún castigo había acallado su canción. Para los amos se convirtió en un tormento. Su sueño se volvía superficial, acechado por esa vibración incesante en la noche. Murmuraban de brujería, de maldiciones llevadas en la sangre de los esclavos. Sus libros se llenaban con menos palabras, como si los negocios mismos se ahogaran por el sonido bajo sus pisos. Y en ese silencio de tinta el miedo tiraba, pero en los barracones, algo diferente tomaba forma. Los esclavizados comenzaron a tratar el tarareo como una oración. Decían que vigilaba a los niños que soñaban sueños inquietos, que se tejía en el ritmo de las canciones de trabajo y les daba fuerza para soportar. Algunos afirmaban oír libertad oculta dentro de las notas, un mensaje secreto llevado en la armonía, aunque nadie podía decir exactamente qué significaba. Para quienes sus vidas estaban atadas en cadenas, el sonido se convertía en consuelo y advertencia, un himno de supervivencia cuando nada más quedaba. Era más que ruido, era resistencia, una negativa a romperse, una negativa a rendirse, incluso en un sótano destinado a borrarlas. Y así el tarareo perduraba, llevando a través de noches espesas de calor, a través de tormentas que sacudían las paredes, a través de castigos que fallaban en dejar cicatrices. Cada nota era un desafío, y cada desafío un recordatorio. Las trillizas no habían cedido, y hasta que lo hicieran, Bayou Noir misma nunca conocería la paz. Los médicos que una vez vinieron con confianza, regresaron con manos temblorosas. Sus diarios, una vez llenos de medidas precisas y afirmaciones audaces, se volvían vacilantes. La tinta cambiaba de líneas afiladas a trazos apresurados, como si los hombres ya no confiaran en las palabras que escribían. Páginas que comenzaban con diagramas de huesos o notas sobre la simetría de rasgos, terminaban en oraciones a medio acabar, tinta sangrando en silencio. Una entrada fechada en la primavera de 1854 comenzaba con las palabras «las niñas no», y luego se detenía por completo, el trazo de la pluma arrastrándose por el margen como si la hubieran arrancado de la página. Otro diario contenía líneas rayadas tan violentamente que el papel se rasgaba. El sonido no cesa, sigue. Un fragmento final encontrado después en un baúl abandonado al borde de la plantación, leía simplemente «resisten». El amo se enfurecía por la falta de claridad, acusándolos de cobardía, de superstición, de permitir que los susurros de los barracones envenenaran su juicio. Pero incluso él no podía ignorar que los registros cambiaban. Donde una vez los médicos habían escrito de especímenes y anomalías, ahora usaban palabras como inquietante, antinatural e inexplicable. La ciencia había dado paso al miedo,
Entonces, sin aviso, los médicos dejaron de venir. No se ofreció explicación ni cartas enviadas. El amo rugía que su inversión en conocimiento había sido desperdiciada, pero en verdad, los hombres habían huido. Algunos decían que partieron en la noche, llevando solo lo que podían cargar. Otros susurraban que se habían vuelto locos por lo que oían, incapaces de soportar noches llenas de tarareo que se arrastraba a sus sueños mismos. Lo que dejaron atrás fue caos. Sus diarios, una vez tan meticulosos, desaparecieron del estudio del amo. Algunos afirmaban que los quemó en ira, negándose a dejar que el mundo exterior viera su fracaso. Otros creían que las hermanas mismas tenían una mano en ello, que las páginas fueron tomadas no por fuego, sino por algo menos explicable. Lo que se sabe es esto: los libros se detuvieron. El rastro de tinta, una vez firme y confiado, terminó en fragmentos y silencio, y con su desaparición, las hermanas se deslizaron más en el mito. Sus vidas, sus voces, su resistencia, ya no capturadas en caligrafía ordenada, sino dejadas para persistir en el aire, susurradas de boca en boca. De todos los hombres que trabajaban en Bayou Noir, ninguno era más temido que el capataz llamado Harlan Boss. Su látigo había cortado más profundo que cualquier azote de tormenta, y su crueldad se hablaba en tonos bajos por quienes temían sus pasos. Se enorgullecía de romper a los hombres más fuertes y silenciar a las mujeres más valientes. Para él, la resistencia era debilidad esperando ser aplastada. Y así, cuando otros se encogían del sótano, fue Harlan quien se ofreció a bajar. Juró que acallaría a las hermanas de una vez por todas. Bajó con su látigo enrollado a su lado y una linterna en el puño. Quienes se demoraban en la escalera decían que el tarareo se detuvo el momento en que entró, como si las hermanas lo hubieran estado esperando. El silencio llenó el sótano, espeso y pesado. Luego lentamente el sonido regresó. No suave esta vez, no firme, sino elevándose agudo y repentino. 3 tonos tan perfectamente trenzados que cortaban el aire como una cuchilla. Testigos decían que Harlan tambaleó. Su linterna tembló, la luz danzando sobre las paredes de piedra. Rugió amenazas, blandió el látigo, exigió silencio, pero cuanto más gritaba, más alto crecía el tarareo, elevándose con un ritmo que parecía presionar contra su pecho. Sus palabras flaquearon, sus golpes se ralentizaron e imposiblemente dejó caer el látigo. Cuando emergió del sótano, su rostro estaba pálido como hueso. Sus ojos se movían salvajemente, sus manos temblaban como si la fiebre lo hubiera agarrado. Por primera vez en la memoria, Harlan Boss no habló. Se sentó afuera en la tierra, meciéndose hacia adelante y atrás, el látigo olvidado a sus pies. Esa noche su voz regresó, pero solo en susurros. Palabras frenéticas y rotas sobre 3 pares de ojos brillando en la oscuridad, sobre voces que se arrastraban dentro de su cráneo. Días después, Harlan desapareció. Algunos afirmaban que huyó de la plantación, corriendo al bosque y nunca regresando. Otros juraban que las hermanas lo tomaron, tragado en las sombras del sótano. No se cavó tumba alguna, no se encontró cuerpo. Después de su desaparición, los otros capataces se volvieron cautelosos, negándose a demorarse cerca del sótano, incluso a la luz del día. Los látigos crujían menos en los campos, el miedo colgaba más pesado que el calor del verano, extendiéndose como enfermedad entre quienes una vez se creían intocables. Las hermanas no habían alzado una mano, no habían dicho una palabra, y sin embargo habían roto al hombre más cruel de Bayou Noir. Después de que Harlan Boss desapareciera, Bayou Noir cambió. El amo hablaba de ello raramente, como si el silencio pudiera borrar la vergüenza de perder su brazo más fuerte de control. Los otros capataces, una vez ruidosos con amenazas y risas crueles, se volvían más callados en sus deberes. Los látigos aún crujían en los campos, pero no tan a menudo, no con la misma confianza. Era como si el tarareo de las trillizas se hubiera filtrado en cada rincón de la plantación, embotando incluso la crueldad más valiente. Los libros de ese año son extraños de leer, donde una vez cada línea detallaba raciones, castigos, rendimientos de cosechas y ventas. Las páginas se volvían escasas. Algunas semanas no tenían entradas. La caligrafía flaqueaba, tinta manchada e irregular. Era como si el acto mismo de registrar se volviera una carga, como si la verdad de Bayou Noir no pudiera escribirse sin que el tarareo sangrara a través. Quienes vivían en los barracones recordaban ese año diferente. Recordaban noches de silencio inquieto. El tarareo nunca se iba, pero cambiaba. Se volvía más bajo, se extendía más largo, hasta que era menos como una canción y más como el zumbido profundo de algo enterrado en la tierra. Pulsaba bajo sus pies, una vibración que se colaba en sus huesos.
Los niños se quejaban de sueños inquietos. Las mujeres hablaban de sentirse observadas aunque no había ojos sobre ellas. Los hombres yacían despiertos, sus oídos esforzándose por el sonido que tanto temían como anhelaban. Incluso la casa del amo estaba inquieta. Los sirvientes reportaban que puertas crujían abiertas sin causa. Velas parpadeaban en habitaciones donde no había corrientes. Uno afirmó ver el reflejo de 3 figuras pequeñas en un espejo del pasillo, aunque no había niños detrás. El miedo echaba raíces en cada sombra, pero nadie se atrevía a confrontar el sótano de nuevo. Era como si Bayou Noir contuviera el aliento, esperando que algo se rompiera. Las trillizas mismas eran raramente vistas, aunque su sonido nunca ausente. Nadie hablaba de ellas abiertamente. Los labios de su madre se apretaban más, sus ojos ahondados con duelo. Aún cargaba sus nombres secretos para ellas, orando que el silencio no significara pérdida. Por un año la plantación pareció suspendida entre 2 mundos, uno que intentaba continuar como siempre, y otro que escuchaba demasiado de cerca las voces que se negaban a ser silenciadas. Y entonces, en el verano de 1855, ese frágil silencio se rompió. Comenzó calladamente, como la mayoría de las cosas en Bayou Noir. Un susurro pasó de niño a niño, de madre a hijo. Decían que las voces de las trillizas habían cambiado de nuevo, que el tarareo ya no pertenecía solo al sótano. Se extendía más lejos ahora, tejiéndose a través del aire nocturno, enroscándose en los barracones como humo. Y una tarde, cuando la luna colgaba baja y pálida, los esclavizados se reunieron sin orden, atraídos como por una mano invisible. Se agruparon cerca del borde de los campos, en la línea donde la tierra cultivada daba paso a la oscuridad del bosque. Nadie los había llamado. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Sin embargo, vinieron, decenas de ellos, familias abrazando a sus niños cerca, hombres de pie con brazos cruzados apretados sobre sus pechos. Se pararon en silencio escuchando, y desde bajo tierra, desde el vientre de piedra de la casa del amo, el sonido se elevó. No era una nana esta vez, no era el tarareo suave de consuelo. Era más fuerte, capaz, casi coral, como si más de 3 voces cantaran. Los tonos se envolvían uno al otro, haciéndose eco hacia afuera hasta que el aire parecía pesado con él. Algunos cayeron de rodillas, lágrimas resbalando por sus mejillas. Otros se aferraban de las manos, corazones martilleando, ojos fijos en la casa que se alzaba a la distancia. Los niños juraban oír palabras ocultas dentro del sonido, nombres y lugares que nunca habían conocido, ríos y caminos que se extendían más allá del horizonte. Las mujeres decían sentir calidez como brazos envolviéndolas. Los hombres sentían algo más difícil de nombrar, no libertad exactamente, sino la promesa de ella, afilada y aterradora en su cercanía. En los barracones, los ancianos susurraban que era un llamado, no a huir ciegamente, no a levantarse en revuelta, sino a recordar que incluso en cautiverio las voces no podían ser poseídas. Esa noche, los esclavizados se sentían menos solos, aunque las cadenas aún ataban sus muñecas y tobillos. Por un breve momento, el tarareo les hacía creer que había más en su sufrimiento que silencio. Cuando el sonido finalmente se desvaneció, la multitud se demoró, reacia a romper el hechizo. Regresaron a sus cabañas uno por uno, llevando consigo no respuestas, sino algo más pesado, el conocimiento de que habían sido convocados y que las voces de las hermanas no pararían hasta que algo cediera. Era una mañana como cualquier otra, espesa de calor antes de que el sol saliera del todo. Los sirvientes de la casa llevaban sus bandejas como siempre, tazones de papilla fría y agua destinados al sótano. Pero cuando llegaron a la puerta al fondo de las escaleras, algo era diferente. El aire se sentía mal, demasiado quieto, demasiado pesado. Una sirvienta susurró que olía humo, aunque no ardía fuego. Otra juró oír el eco de voces desvaneciéndose, como si las hermanas acabaran de parar de tararear. Cuando empujaron la puerta, el sótano yacía en silencio. Las camas de paja intactas, tazones de la noche anterior a medio llenar, vasos de agua rebosantes como si nunca tocados. Las cadenas fijas a las paredes colgaban vacías, grilletes de hierro balanceándose suavemente como agitados por una mano invisible. Y de las trillizas no había señal. El pánico se extendió rápido por la casa. El amo bajó las escaleras él mismo, exigiendo respuestas, sus botas golpeando contra la piedra. Buscó cada rincón, gritó sus nombres aunque nunca se las había dado de verdad. Los capataces se unieron, antorchas alzadas, ojos salvajes, pero las niñas se habían ido. No había túnel hacia afuera, no puerta abierta, no cerradura rota. Simplemente habían desaparecido. La plantación estalló en caos. Algunos susurraban que las hermanas habían soltado sus cadenas y huido al bosque, aunque no se encontraron huellas.
Otros juraban haber visto un brillo en el sótano la noche anterior, una luz que pulsaba al ritmo de la tormenta arriba. Los esclavizados bajaban sus cabezas, algunos llorando de miedo, otros susurrando oraciones de gracias. Para ellos no importaba la huida, sino el hecho de que los amos ya no podían reclamar propiedad sobre las hermanas. El amo se negaba a aceptarlo, acusó a los sirvientes de ayudarlas, ordenó azotes, destrozó los barracones exigiendo confesiones, pero nadie hablaba y nadie podía. No había secretos que contar porque nadie sabía cómo había pasado. Las niñas habían estado allí una noche, y al amanecer se habían ido, y en su ausencia el silencio era insoportable. Por primera vez en años el sótano no tenía tarareo, pero quienes se paraban cerca juraban que las piedras mismas vibraban débilmente, como si el sonido se hubiera hundido en las paredes. No era la huida lo que aterrorizaba más a los amos, era la posibilidad de que las hermanas no se hubieran ido en absoluto, que se hubieran convertido en algo que el sótano ya no podía contener. La noche después de que se encontró el sótano vacío, Bayou Noir no durmió. El amo rugía por los pasillos exigiendo respuestas que nadie podía dar. Los capataces patrullaban los campos con linternas y perros. Sus gritos, rasgando la oscuridad, aunque no se captó olor, no se encontró huella. Los esclavizados yacían despiertos en sus cabañas, susurrando oraciones temiendo decir la verdad en voz alta. Las hermanas se habían ido y nadie sabía a dónde. Entonces, justo antes del amanecer vino el fuego. Comenzó en las habitaciones bajas de la casa, aunque nadie acordaba dónde. Algunos afirmaban que empezó en el sótano mismo, una ráfaga repentina de llamas que trepó las paredes como si la piedra hubiera sido empapada en aceite. Otros juraban que se encendió en el estudio del amo, donde se guardaban los diarios de los médicos. Dondequiera que comenzara, el fuego se movió rápido, alimentándose de madera que había estado allí por décadas. Los sirvientes corrieron por agua. Los capataces gritaban órdenes, pero el incendio parecía resistir cada esfuerzo. Las llamas saltaban de viga en viga, tragando la casa baja en un resplandor que iluminaba el cielo nocturno. Testigos decían que el sonido del tarareo de las trillizas regresaba con él, elevándose del crepitar de la madera quemándose, llevando a través del humo como un coro oculto dentro del fuego mismo. Algunos lo oían como luto, otros como triunfo, pero todos quienes lo oyeron juraban que estaba allí. Para cuando el sol salió, la mitad de la casa era ruina ennegrecida. El amo rugía más fuerte que nunca, culpando a todos y a nadie, su furia enmascarando el miedo en sus ojos. Insistía que el fuego había sido un accidente, una linterna volcada a descuido de los sirvientes, pero en los barracones nadie lo creía. Para ellos no era accidente, era el fuego que seguía a las hermanas, el fuego que borraba lo que cadenas y castigos no pudieron. No se encontraron cuerpos en las cenizas, no quedó rastro de las trillizas entre las ruinas, solo vigas carbonizadas, piedra chamuscada y un silencio más espeso que el humo. El registro oficial, cuando se escribió después, listaba solo daños a la propiedad, pero los susurros llevaban otra verdad. Las niñas no habían sido destruidas, habían sido reclamadas por algo mayor, dejando a Bayou Noir con nada más que fuego para explicar lo inexplicable, y después de las llamas el tarareo no regresó. Pero quienes lo habían oído decían que el silencio era peor. Cuando las cenizas se enfriaron y el sótano quedó extrañamente vacío, Bayou Noir debería haber quedado solo con silencio. Pero el silencio no satisfacía. Los susurros comenzaron a extenderse, susurros que daban forma a lo que el fuego había intentado borrar. Algunos decían que las hermanas habían perecido en las llamas, sus cuerpos consumidos sin rastro, pero quienes se pararon afuera la noche del fuego juraban lo contrario. Afirmaban que el tarareo había crecido más alto mientras las llamas subían más, no desvaneciéndose, sino elevándose, firme e inquebrantable. Un jornalero llamado Jonah insistía en que había visto 3 figuras pequeñas caminar calmadamente a través del humo, sus manos entrelazadas, sus rostros vueltos hacia el bosque más allá de los campos. No corriendo, dijo su voz ahogada años después, no huyendo, caminando como si conocieran el camino. Otros añadían al cuento. Una cocinera juró encontrar huellas en el rocío de la mañana, llevando desde el borde de la casa a la línea de árboles. 3 series una al lado de la otra, pequeñas pero seguras. Un niño que había trepado al techo del granero por una mejor vista, afirmaba oír sus voces mucho después de que el fuego muriera, tarareando desde lo profundo del bosque. Cuando intentó seguir, su madre lo jaló de vuelta, advirtiéndole nunca hablar de ello de nuevo.
Los amos descartaban estas historias como tonterías, fabricaciones de mentes asustadas. Exigían silencio de los barracones, prohibiendo hablar de las trillizas bajo amenaza de látigo, pero incluso ellos no podían ocultar la inquietud en sus ojos. Si las hermanas habían ardido, el asunto terminaba. Pero si habían caminado libres, si habían pisado más allá de la plantación hacia la oscuridad, ¿qué fuerza había abierto sus cadenas? ¿Y qué sería de ellas ahora? Entre los esclavizados los susurros tomaban una forma diferente. Algunos decían que las hermanas habían cruzado el río y desaparecido en tierra libre. Otros afirmaban que no habían dejado este mundo en absoluto, sino pasado a otro, llevadas por su canción. Unos pocos creían que se quedaban en el bosque, observando, esperando, su tarareo llevado en el viento, y así la imagen perduraba. 3 hermanas negras, de la mano, caminando hacia la oscuridad sin miedo, dejando atrás una casa en ruinas y un silencio que nadie podía explicar. Fuera carne o espíritu, vivas o idas, habían hecho lo único que ningún amo creía posible. Habían dejado Bayou Noir en sus propios términos. Después del fuego y los susurros de su desaparición, los amos de Bayou Noir hicieron lo que los en poder siempre hacen cuando enfrentan algo que no pueden explicar. Se volvieron a la tinta. Los libros, una vez llenos de columnas ordenadas de rendimientos de algodón, listas de raciones y cuentas de nacimientos y muertes, se volvieron repentinamente limpios de cualquier cosa relacionada con las trillizas. Sus nombres, si alguna vez se escribieron, desaparecieron. La entrada de su madre en el libro de la casa listaba solo que había dado a luz a un niño fallecido. Ninguna mención de 3, ninguna de voces, ninguna de fuego. Era como si las hermanas nunca hubieran existido. Cuando mercaderes externos visitaban y preguntaban por el humo que había marcado la casa, el amo afirmaba que era un incendio en la cocina rápidamente contenido. Si lo presionaban, se volvía hostil, despachando preguntas con negaciones afiladas. Los capataces repetían sus mentiras, aunque sus ojos se movían cuando se alzaba el tema. Para los extraños, Bayou Noir estaba sin cambio, pero quienes estaban dentro de sus límites sabían mejor. Sabían lo que se había visto, sabían lo que se había oído. Los diarios de los médicos también se fueron. El baúl que una vez los contenía estaba vacío, su madera chamuscada como si hubiera sido arrastrado demasiado cerca de las llamas. Algunos susurraban que el amo mismo los había quemado a cenizas, temiendo que su contenido se filtrara más allá de las paredes de la plantación. Otros afirmaban que las hermanas los habían tomado, sus voces filtrándose en las páginas y llevándolas a cualquier oscuridad en que hubieran caminado. Fuera cual fuera la verdad, no sobrevivió una sola página. Este silencio deliberado inquietaba más a los esclavizados. Para ellos la Erasure no era nueva, nombres quitados de libros, vidas reducidas a líneas de propiedad y ganancia. Pero las trillizas habían sido diferentes. No solo habían existido, habían resistido. Y ver incluso su memoria apagada en papel era una crueldad más afilada que las cadenas. Las madres susurraban sus nombres en secreto. Los padres tallaban 3 marcas pequeñas en puertas de cabañas. Los niños tarareaban suavemente bajo su aliento cuando creían que nadie escuchaba. Los amos creían que el silencio en la página significaba silencio en el mundo, pero los esclavizados sabían mejor. La tinta podía borrarse, los diarios quemarse, los libros reescribirse, pero la memoria vivía en el aliento y el hueso. Y no importaba qué afirmaran los registros, todos en Bayou Noir recordaban a las hermanas, y a veces, en las noches más quietas, juraban que el silencio mismo parecía tararear. Aunque los libros callaron y los diarios se volvieron cenizas, el sonido de las trillizas no desapareció. Vivía en la memoria, llevado de boca en boca, lo suficientemente suave para escapar de los oídos de los amos, pero lo suficientemente fuerte para perdurar a través de generaciones. En los barracones, las madres mecían a sus infantes con tarareos bajos que hacían eco de los tonos de las hermanas, fragmentos de melodía cosidos en nanas. Nunca admitirían de dónde venía el sonido, no en voz alta, pero quienes escuchaban de cerca podían oír el ritmo del sótano de Bayou Noir en cada nota. Los niños lo cantaban cuando jugaban, 3 notas elevándose juntas, a veces sin saber por qué. Los ancianos los callaban rápido, temiendo castigo, pero no podían detener que la melodía se colara de nuevo. Se convirtió en parte del aire, tejida en el tejido de las noches, pesadas de labor y duelo. Para algunos era consuelo, un recordatorio de que la resistencia había sido real una vez, que 3 niñas jóvenes se habían negado a romperse. Para otros era advertencia, prueba de que lo inexplicable aún persistía, que el poder podía colarse a través de las cadenas como agua a través de dedos. A medida que pasaban los años, el sonido se extendía más allá de Bayou Noir.
quienes se vendían a otras plantaciones lo llevaban consigo, tarareando suavemente bajo su aliento, mientras se inclinaban sobre campos millas lejos. Algunos afirmaban que la melodía cambiaba al viajar, fusionándose con canciones de trabajo, mezclándose con espirituales, hasta que ya no era una sola melodía, sino parte de un coro mayor. Pero en su corazón, los mismos tres tonos perduraban, atados juntos como las manos entrelazadas de las hermanas. Incluso quienes habían sido niños durante el tiempo de las trillizas, llevaban la memoria a la vejez. Contaban a sus nietos que en noches de tormenta, cuando el trueno partía el cielo, aún lo oían débilmente. Lo describían no como canto, ni siquiera como humano, sino como algo entre, un sonido que llenaba el aire sin nunca dejar los labios. Y cuando los jóvenes preguntaban qué significaba, los ancianos solo sacudían sus cabezas. Algunas verdades eran demasiado pesadas para que los niños las cargaran. Los amos creían que habían borrado a las trillizas de la historia, pero habían olvidado una cosa. La memoria no vive solo en papel. La memoria respira, tararea, espera, y mientras las canciones se susurraran en la oscuridad, las hermanas no se iban. Años después de que el sótano callara, un fragmento surgió lejos de Bayou Noir. Fue encontrado doblado dentro de un viejo volumen de notas médicas en una botica de Nueva Orleans, sus bordes chamuscados, su tinta borrosa por agua o sudor. La caligrafía pertenecía a uno de los médicos que había visitado la plantación en 1854. La mayoría de las palabras se habían sangrado en ilegibilidad, pero las líneas que quedaban eran suficientes para hacer latir corazones fuerte para quienes se atrevían a leerlas. Los sujetos persisten más allá de toda expectativa. Sus voces no se desvanecen con el tiempo o la distancia. El sonido altera el aire. Temo que me altera a mí. Esto no es asunto de ciencia. Es algo más, no mueren. Esa última oración, no mueren, estaba subrayada 2 veces. La tinta tan pesada que casi rasgaba la página. La nota terminaba allí abruptamente, sin firma, sin fecha. Nada seguía para explicar qué había querido decir el médico, o si alguna vez regresó a Bayou Noir. El pedazo pasó calladamente de mano en mano. Algunos lo descartaban como los delirios de un hombre roto por superstición. Otros lo trataban como evidencia, prueba de que las hermanas no simplemente habían desaparecido, sino se habían convertido en algo incontenible. Entre los esclavizados esas palabras se repetían en susurros. No mueren. Para gente cuyas familias se rompían por el látigo y el bloque de subastas, la posibilidad de supervivencia más allá de las cadenas, más allá de la carne, llevaba una esperanza peligrosa. El amo, si alguna vez supo de la existencia de la nota, nunca la reconoció. Su silencio era más ruidoso que la negación, un silencio que se volvía más pesado a medida que pasaban los años. El sótano permanecía cerrado incluso después de que el fuego destripara sus paredes, como si temiera que las hermanas un día regresaran a reclamarlo. Pero los esclavizados recordaban, cargaban las palabras de la nota en oraciones secretas, las repetían bajo su aliento cuando las noches se sentían más largas. No mueren. Se convirtió en promesa, advertencia y maldición todo a la vez. Y así la historia de las trillizas, una vez casi enterrada por cenizas y silencio, se abría camino de vuelta a través de un pedazo de papel no más ancho que una mano, no suficiente para explicar, no suficiente para resolver, pero suficiente para mantener el miedo vivo, suficiente para recordar a todos que la ausencia de las hermanas no era el fin, era solo el comienzo de algo que nadie podía nombrar. Los amos intentaron enterrar a las trillizas 2 veces, una en cadenas y otra en silencio, pero la verdad de Bayou Noir ya había escapado del sótano, y una vez suelta no podía contenerse. La historia de las hermanas pasó de boca en boca, nunca dicha fuerte, siempre guardada como contrabando. Vivía en fragmentos, en detalles medio recordados, en susurros alrededor de fogatas después de largos días en los campos. Y porque era prohibida, se volvía aún más poderosa. Los niños crecían oyendo que 3 niñas una vez caminaron a través del fuego sin miedo. Se les advertía no repetir tales cosas donde capataces pudieran escuchar, pero las advertencias no podían borrar la maravilla. Cuando tormentas rodaban sobre el cielo, los niños se apretaban cerca de sus madres y susurraban que las trillizas estaban cerca, tarareando junto al trueno. Entre los ancianos la historia llevaba peso más que esperanza. Habían visto qué se hacía a quienes resistían, cómo la rebelión se encontraba con sangre y ruina. Para ellos las hermanas eran tanto milagro como peligro. Hablar de ellas podría dar fuerza, pero también podría traer sospecha, y la sospecha bastaba para condenar a una familia entera. Y así el cuento se contaba en sombras donde solo oídos confiables podían oír.
Aún se extendía a otras plantaciones, a viajeros que lo llevaban doblado dentro de sus canciones, a quienes susurraban en reuniones de oración que temblaban con fe y miedo ambos. Algunos lo contaban como historia de espíritus, que las hermanas murieron en el fuego y regresaron como voces acechando Bayou Noir hasta el juicio. Otros decían que huyeron al norte, llevadas por su propia canción a través de ríos y bosques a tierras donde las cadenas no podían seguir. Cada relato cambiaba, pero el núcleo nunca. Las hermanas habían nacido, resistido y desaparecido de una forma que ningún amo podía explicar. Esa verdad sola bastaba para hacer la historia prohibida, porque en un mundo construido en cadenas, la idea de niños que no podían romperse, que caminaban juntas de la mano, era más peligrosa que cualquier arma. Los amos tenían razón en temerle. Podían destruir diarios, quemar libros, cerrar puertas y silenciar lenguas con el látigo, pero no podían detener que la memoria tarareara en la oscuridad. La historia prohibida vivía, y cuanto más intentaban borrarla, más fuerte parecía crecer. El tiempo avanzó, y los campos de Bayou Noir cambiaron de manos. La esclavitud terminó, la guerra desgarró el sur, y la vieja casa de la plantación cayó en ruina. Pero aunque las cadenas se rompieron, la memoria de las trillizas no se desvaneció. Se aferraba al lugar como humo que nunca se aclaraba. Y para quienes venían después, capataces, hijos, amos, descendientes, incluso extraños que después intentaban vivir en la tierra, el miedo persistía. Historias de esos años están dispersas, pero comparten ecos inquietantes. Familias que heredaban la propiedad hablaban de noches sin sueño en habitaciones donde nada se movía. Se quejaban de tarareo que subía a través de los pisos, débil al principio, luego más alto, hasta que las velas temblaban en sus soportes. Una mujer juró oírlo mientras amamantaba a su recién nacido. La armonía baja haciendo que el pequeño pecho de su hijo subiera y bajara al ritmo. Otra confesó en una carta que su esposo dejó la propiedad por completo, convencido de que las voces lo volvían loco. Niños que jugaban en los campos susurraban de ver 3 figuras al atardecer, pequeñas y distantes, caminando de la mano en la línea de árboles. Cuando corrían más cerca, las figuras se fundían en las sombras dejando solo silencio atrás. Un jornalero afirmó encontrar 3 series de huellas en el barro cerca del río, una al lado de la otra, aunque nadie había sido visto cruzando. Renunció esa misma semana, murmurando que no trabajaría tierra donde los muertos aún caminaban. Incluso en años cuando nadie vivía en Bayou Noir, los viajeros la evitaban. Decían que el aire se volvía pesado al pasar, que podías sentir una vibración bajo los pies, como una canción demasiado baja para oír. Algunos se santiguaban 2 veces, otros apuraban sus caballos, pero pocos se demoraban. La ruina de la casa se alzaba como advertencia. Su sótano de piedra ennegrecida, la única parte aún entera. Entre los descendientes de los esclavizados, los susurros tomaban forma diferente. Para ellos las trillizas no eran fantasmas a temer, sino voces a recordar, pero incluso ellos admitían que el sonido los inquietaba, porque fuera espíritu o memoria, milagro o maldición, las hermanas nunca habían parado de tararear. Y así el miedo perduraba, no el tipo que látigos o cadenas inspiran, sino algo más antiguo, más pesado. Un recordatorio de que Bayou Noir había parido una historia que se negaba a morir, una historia que hacía pausar incluso a los más valientes cuando la noche se volvía demasiado quieta. Los años convirtieron a las trillizas de Bayou Noir en más que una memoria. Se volvieron un acertijo que nadie podía responder. ¿Eran niños que desafiaron el látigo y se colaron a la libertad? ¿Espíritus quemados en el fuego y atados para siempre a la tierra que intentó poseerlas? ¿O eran algo completamente diferente? Una fuerza nacida de duelo y sufrimiento, dada forma en 3 cuerpos pequeños que no podían controlarse. Quienes buscaban razón ofrecían sus teorías. Algunos decían que habían sido esmuglingadas por sirvientes simpatizantes, llevadas al norte bajo cobertura de oscuridad. Otros afirmaban que se ahogaron en el río mientras huían, sus cuerpos tragados por la corriente, dejando solo su leyenda. Unos pocos médicos, reacios a soltar su necesidad de respuestas, sugerían que perecieron en el sótano, sus huesos ocultos para proteger el orgullo del amo, pero ninguna de estas explicaciones contaba para las voces aún oídas, mucho después de que la casa yaciera en ruinas. Los esclavizados y sus descendientes llevaban verdades diferentes. Para ellos, las hermanas eran una señal de resistencia, prueba de que la resistencia podía vivir incluso en niños. Su tarareo no era muerte, sino supervivencia, un mensaje llevado a través de tormentas, a través de fuego, a través de silencio. En su relato, las trillizas habían caminado al bosque no para desaparecer, sino para volverse parte de algo mayor.
La tierra misma las había tomado, su canción tejida en los ríos y árboles, en las tormentas que partían el cielo, y luego estaban quienes creían algo más oscuro. Susurraban que las hermanas no habían escapado en absoluto, sino cambiado, transformadas por la crueldad infligida sobre ellas. Su canción, decían, no era mera desafío, sino hambre, un llamado que atraía a los vivos hacia el sótano, donde una vez las habían enjaulado. Demorarse demasiado en esas ruinas era invitar a la locura. Sentir sus voces colarse bajo tu piel hasta que nunca eras el mismo. Ninguna prueba surgió jamás. No se encontró tumba, no se exhumó cuerpo, no se descubrió libro para resolver el asunto. La verdad se perdió en el fuego, en el silencio, en las mentiras de quienes intentaron enterrarla, y quizás eso era lo que hacía perdurar la historia, porque sin un final, las trillizas de Bayou Noir permanecían inconclusas, y las historias inconclusas nunca paran de pedir ser contadas. Las trillizas de Bayou Noir no fueron las únicas perdidas en silencio. A través del sur, miles de vidas se borraron, no por fuego o tormenta, sino por tinta retenida, por libros que reducían gente a propiedad, por Biblias donde nombres nunca se escribieron. Familias rotas en subastas dejaban no rastro más que memoria. Niños enterrados en tierra sin marcar, olvidados por todos, menos las madres que cargaban su ausencia en los huesos. Lo no registrado era más fácil de negar, y la negación era el arma más verdadera del amo. Eso era lo que hacía la historia de las trillizas tan peligrosa. Su existencia se había colado a través de las grietas de la era Sure. A pesar de libros limpiados, a pesar de diarios de médicos desaparecidos, a pesar del silencio que los amos exigían, las hermanas perduraban en susurros. Se negaban a ser sofocadas por tinta o su falta. Su tarareo vivía donde ninguna mano podía borrarlo, en el aire, en la memoria, en la médula de quienes escuchaban. Por eso su cuento persiste incluso ahora, porque no es solo su historia, sino la de incontables otros silenciados antes de poder ser recordados. Cada voz esclavizada perdida en cenizas, cada canción cortada por el látigo, cada oración susurrada a la tierra. Todos viven en la sombra de la era Sure, y en esa sombra las trillizas brillan más. Son prueba de que no cada intento de enterrar una vida tiene éxito, pero la supervivencia en memoria no es lo mismo que paz. Su historia no es ordenada, no completa, es irregular, quemada en los bordes, llena de huecos que ningún historiador puede llenar. Quizás por eso acecha, porque lo que falta demanda más atención que lo conocido. ¿Eran carne y sangre que caminaron a la libertad? ¿Espíritus que se tararearon más allá de la muerte? ¿O eran simplemente tres niñas pequeñas cuyo sufrimiento era demasiado grande para que el papel lo sostuviera? No podemos saberlo, y quizás no estamos destinados a hacerlo. Lo que sí sabemos es esto. Los amos borraron sus nombres, pero los nombres no son la única forma de ser recordado. Un sonido puede perdurar más que la tinta, una canción puede sobrevivir al silencio, y así, mientras el tarareo se recuerde en cuento o sueño, las hermanas permanecen. Casi un siglo y medio ha pasado desde el fuego, desde que el sótano cayó, desde que tres niñas pequeñas se vieron por última vez de la mano, pero el caso de las trillizas de Bayou Noir nunca se ha cerrado. ¿Cómo podría? No había cuerpos, no tumbas, no nombres en libros para anclarlas a la historia. Solo quedan fragmentos, una carta chamuscada, un puñado de memorias, y los susurros de quienes juraron verlas caminar al bosque, mientras las llamas devoraban la casa del amo. ¿Qué les pasó después de esa noche? Permanece como la gran pregunta sin respuesta. Si eran carne, no dejaron rastro en el mundo de los hombres, no censos, no registros de matrimonios, no nacimientos para llevar su linaje. Si eran espíritu, persistían demasiado vívidamente para descartarlas como superstición. Su tarareo se oyó por años después, inquietando amos, consolando a los esclavizados, incrustándose en canciones que se extendían más allá de Bayou Noir. Y si eran algo completamente diferente, ni carne ni espíritu, sino algo desatado, entonces quizás nunca fuimos destinados a conocer su final. Los amos lo llamaron impío, una maldición que inquietaba sus ganancias y envenenaba su sueño. Los médicos lo llamaron inexplicable, sus notas fallándoles donde la tinta una vez fue su arma. Los esclavizados lo llamaron algo más, aunque nunca permitido, un himno de resistencia, un recordatorio de que incluso en cautiverio, algo inquebrantable podía aún existir. Y eso es porque esta historia perdura, porque es más que un cuento de tres hermanas. Es el registro de un silencio que falló, de una era Sure que no sostuvo, de una historia demasiado irregular para olvidar. Las trillizas de Bayou Noir permanecen sin resolver, prohibidas, impías, un caso que los amos no pudieron controlar, una historia que la historia no pudo destruir. Incluso ahora,
Cuando las ruinas de la plantación yacen ocultas bajo maleza y árboles, quienes pasan dicen que la tierra vibra débilmente bajo sus pies, como si algo tarareara bajo el suelo. Algunos lo descartan como imaginación, otros se alejan rápido, pero los pocos que pausan y escuchan juran que el sonido está allí, suave y firme, inquebrantable después de todos estos años. El caso no está cerrado, quizás nunca pueda estarlo. Mucho después de que Bayou Noir se derrumbara en ruina, las hermanas permanecieron, no en carne, no en tinta, sino en el espacio inquieto entre memoria y silencio. Su historia vivía como una herida abierta, una cicatriz que nunca sanaba porque nunca se le permitió cerrar. Para cada madre esclavizada que perdió a su hijo, las trillizas se volvieron un recordatorio de que no cada vida podía robarse tan fácilmente. Para cada descendiente que buscaba nombres en libros y encontraba solo líneas en blanco, su tarareo se volvía prueba de que la ausencia no significa olvidar. La memoria de las hermanas acecha porque es inconclusa. No sabemos a dónde fueron, si sus pies pequeños las llevaron más allá del río, o si sus voces simplemente se disolvieron en el aire. No sabemos si vivieron lo suficiente para envejecer, o si se volvieron algo que nunca envejecía. Lo que sabemos es que su presencia era demasiado grande para las cadenas que intentaron atarlas, y su silencio después demasiado pesado para que los amos lo explicaran. Y así la memoria tararea. Tararea en historias pasadas a través de generaciones, susurradas como secretos pero sostenidas como oraciones. Tararea en las nanas cantadas a niños inquietos, en las tormentas que sacuden el cielo, en las ruinas del sótano, donde algunos juran que las piedras aún vibran si presionas tu oído contra ellas. Tararea porque la negativa de las hermanas a romperse se volvió más grande que su desaparición. Por eso su caso inquieta más que consuela. No es la historia de una libertad ganada ni de justicia servida. Es la historia de algo inexplicable colándose a través de las grietas de la historia, resistiendo la erasure que tragó a tantos otros. Es la historia de un acecho que no se desvanece, de una memoria que persiste porque debe. Algunos dicen que el acecho pertenece a fantasmas, pero la verdad es más simple. Somos acechados no por los muertos, sino por lo inconcluso. Las trillizas de Bayou Noir nunca recibieron un final. Fueron tomadas, resistieron, desaparecieron, y ahí termina el registro. Pero la memoria no termina tan ordenadamente. Circula, regresa, pregunta una y otra vez, ¿a dónde fueron? ¿Y por qué aún podemos oírlas? Hasta que esas preguntas se respondan, y quizás nunca lo hagan, las hermanas continuarán tarareando en la oscuridad, una memoria demasiado pesada para silenciar, un acecho demasiado poderoso para olvidar. Y así el caso de las trillizas de Bayou Noir permanece como siempre ha sido, impío, inconcluso, inolvidable. 3 hermanas nacidas en cadenas que tararearon a través del hambre, que desafiaron el látigo, que se mantuvieron inquebrantables ante cada intento de silenciarlas. Eran niños, pero se volvieron algo más grande que niños. Se volvieron el miedo de los amos, la esperanza de los esclavizados, el misterio de generaciones. Ningún libro sostiene sus nombres, ninguna piedra marca su lugar de descanso, ningún libro de historia registra su destino, y quizás por eso perduran, porque la ausencia tiene un peso todo suyo, más pesado que el hecho, más afilado que la verdad. Lo que no sabemos demanda más de nosotros que lo que sí. Incluso ahora las ruinas de Bayou Noir se yerguen enterradas bajo maleza y sombras. Las paredes de piedra del sótano ennegrecidas pero aún inquebrantables. Viajeros que pasan a veces paran, aunque pocos se atreven a demorarse. Dicen que el aire se espesa cerca de las fundaciones, el silencio presionando contra sus oídos. Algunos juran sentir la vibración más débil bajo sus pies, firme y baja como una canción pulsando en la tierra. Escuchan, y por un momento creen que las hermanas aún están allí, esperando, observando, tarareando. Quizás sea memoria, quizás sea acecho, quizás sea la verdad que nadie fue lo suficientemente valiente para escribir, pero sea lo que sea, ha sobrevivido. Y en sobrevivir, las trillizas han sobrepasado a los amos que buscaron borrarlas. Su historia no es solo historia, es una advertencia, es una oración, es un himno de resistencia que lleva a través del tiempo, recordándonos que el silencio no puede sostener lo que nunca estuvo destinado a ser silenciado. Las trillizas de Bayou Noir nunca estuvieron destinadas a ser recordadas. Sin embargo, aquí estamos, recordándolas,